Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 30 y nos unimos diciendo: Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus fieles y paga con creces a los soberbios. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Les comparto el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembocó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzaron acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó
y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio hoy un poco extenso, pero el solo escucharlo ya causa mucho en nosotros. Si escuchaste con atención, esto parece una telenovela, esto parece una película, pero real. Las telenovelas son falsas, las películas son falsas. El Evangelio es verdad, es vida, no es irreal. Es la verdad de Dios en la necesidad humana, en la necesidad del hombre que necesita ser liberado, rescatado de la opresión del demonio por el mismo Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña que el demonio existe, que hace daño y que a quien se lo permite lo oprime y lo domina, y nadie puede con él, solo Dios. El Papa Pablo VI dijo que el demonio es un ser pervertido y pervertidor. El Papa Francisco ha reafirmado, el Papa San Juan Pablo II. Esto porque han habido unas corrientes teológicas modernas que dicen que el demonio es un símbolo bíblico, que es una imagen bíblica, algo para dar a entender una realidad o una idea. Pero no, el demonio es un ser espiritual, como tú y yo somos seres espirituales, como los ángeles son seres espirituales. Y todos los días nos hace la guerra. Hemos de cuidarnos y percatarnos de su presencia en la vida, en la familia. Hemos de estar atentos. Para eso debemos ser seres espirituales, personas avanzadas espiritualmente. Porque todos los días nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres espirituales, dominados por el príncipe de los demonios. Que el Señor nos dé la gracia de librar un combate espiritual en fe, en confianza en Dios. Al demonio no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a dejarnos involucrar por el demonio. Eso sí, hay que tenerle miedo. Pero el demonio no nos puede hacer daño si estamos con Dios. No le demos oportunidad de entrar en nuestra vida, en nuestros hogares. Quería destacar, queridos hermanos, cómo la pasaba de mal esta persona que estaba infestada por el espíritu del mal. No lo podían sujetar. Estaba poseído por espíritus inmundos, con cadenas, y aún esas cadenas la rompía. Nadie tenía fuerza para domarlo. Una persona que está en el pecado, que está en la oscuridad, de alguna forma está dominado por la fuerza del mal. Y nadie lo controla, nadie lo domina. Al parecer hace lo que quiere con su vida, pero lo que está es poseído por una fuerza enemiga. Lo que es esclavo del mal. Y quería enfatizar aún más en esto. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes. Es que la persona que está alejada de Dios se pasa su vida en la muerte. No es verdaderamente feliz, no está vivo. ¿Quién vive en los sepulcros? ¿Quién vive en ese lugar? Los muertos. Quien está alejado de Dios, quien está en el pecado, quien no está en gracia, está muerto. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina. Pareciera estar vivo, pero está muerto. A esa persona el Señor hoy la quiere resucitar con su amor, con su misericordia. Le quiere dar nueva vida, le quiere dar una nueva oportunidad. Sin importar que el demonio lleve mucho tiempo, sin importar que sean muchos demonios, a todos el Señor los expulsa. Porque, ojo, cuando el hombre empezó a decir, déjame tranquilo, ¿qué quieres con nosotros? Jesús
Ya estaba increpando a los espíritus, dice el Evangelio, porque Jesús le estaba diciendo, déjalo en paz. Tú y yo tenemos que dejar al Señor que nos libere. El Señor nos quiere liberar, pero tenemos que poner de nuestra parte también. También nosotros tenemos que permitirle al Señor darnos esa liberación, darnos esa nueva vida. El hombre se la pasaba gritando e hiriéndose con piedras. Es increíble esto. ¿Quién daña su propia carne? ¿Quién se hiere a sí mismo? Solo la persona que está en el pecado. Es capaz de herirse a sí mismo y de herir a los suyos. Una persona en gracia de Dios no le hace daño a sí mismo, no se hace daño ni le hace daño a los suyos. La persona con vicio de drogas, la persona en algún pecado, la persona que está en el camino del mal, se hace daño todos los días. Con su orgullo, con su prepotencia, con su odio, se hace daño y le hace daño a los que están a su alrededor. ¿Y vas a seguir la vida así? ¿Y vamos a seguir la vida así? ¿Autodestruyéndonos? No, dejemos que Jesús, que es camino, verdad y vida, le dé vida a nuestra vida, para que de hoy en adelante ya no nos la pasemos por ahí gritando, hiriéndonos con piedras, haciéndonos daño. Hay que ver cómo le cambia la vida a una persona que se acerca a Dios y se deja sanar por el Señor Jesús. Ya no hace daño, ahora acaricia, ahora sus palabras sanan, alivian y alientan a los demás. Ahora es una persona que tiene a Dios en su corazón, como aquel hombre. Jesús le tenía una misión, déjame ir contigo. No puedes venir conmigo porque tú tienes una misión. Ve y dile a los tuyos lo que hice contigo. Vete a evangelizar. Y el hombre se fue por toda la Decápolis a evangelizar. Tenemos una misión. Dejémonos sanar, liberar por Dios. Y de inmediato viene la misión. Hay muchos que están de brazos cruzados en la iglesia y no hacen misión y no están evangelizando. ¿Sabes por qué? Porque aún no han sido liberados. Ese es un síntoma de quien no ha sido liberado. Si aún no estás evangelizando, por lo menos a una persona, con constancia, aún hay algo del enemigo que te impide y te tiene atado con cepos, te tiene con cadenas, te tiene dominado. Pero una persona que ha sido liberada por Dios ya está evangelizando, ya está hablando de Dios. Tenemos una misión, pero para abrazarla primero debemos dejarnos liberar por el Señor y transformar en nuestra vida. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si les gusta el Evangelio, suscríbanse, regálenos un like, compartan este contenido, hagan parte de nuestra evangelización digital.